Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros haciendo nuestros caminos, siempre nuestro curso bíblico. Estamos procurando siempre conocer más, adentrarnos en este camino de la vida bíblica. Y esto lo tomamos desde el primer libro de Samuel, capítulo 22, después de haber compartido todo ese capítulo 21, ya estudié cómo David se escapa de Saúl. Esto era lo importante, tener una visión clara. David que va hasta el santuario de Nob, luego David que tiene que ir entre los filisteos. Son dos escenas muy importantes de ese capítulo 21. Hago al capítulo 22, como nos presenta el narrador bíblico, el hagiógrafo nos cuenta en el versículo 1 al 5 que David se pone al frente de una banda, es decir, David bandido, o por lo menos dentro de una banda. David partió de allí y se puso a salvo en la caverna de Adulam. Al enterarse sus hermanos y toda la casa de su padre bajaron a unirse con él. Además, se le juntaron todos los que estaban en algún aprieto, cargados de deudas o descontentos de la vida. Así llegó a ser jefe de unos 400 hombres. De allí David se fue a Mizpé de Moab y dijo al rey de Moab: deja que mi padre y mi madre vivan entre ustedes hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo. Luego los llevó a la presencia del rey de Moab y ellos se quedaron con él todo el tiempo que David estuvo en el refugio. El profeta Gad dijo a David: no te quedes en el refugio, entra en el país de Judá. Entonces David partió y entró en el bosque de Jaret. Bueno, queridos amigos, es interesante. Entonces estamos ciertamente al frente de una banda, así nosotros lo ponemos un poco como título, un David que tiene que comenzar a defenderse, un David sobre todo en el versículo 5, cuando el profeta Gad le dice a David: no te quedes en el refugio, entra en el país de Judá. Y entonces David partió y entró en el bosque de Jaret. Es decir, que aquí es la voz de Dios. Es un Dios que ya le está llamando, es un Dios que le está entonces enseñando. Dale, David, diga tú ya está upesa, lleva ya pona ya continuana ya pona, peñan de yaro y bota.
Y entonces tenemos que ir descubriendo, tenemos que ir conociendo qué es lo que Dios verdaderamente te está pidiendo, qué es lo que Dios está queriendo para ti. Y así, después de que haya estado entre los filisteos, porque pues vea, estaba Akish, el rey de Gad, prácticamente se metió en una situación bastante difícil. En el Salmo 34 nosotros habíamos leído un poco bendeciré al Señor porque me ha liberado, me ha salvado, me ha quitado de las garras del enemigo. Es decir, esto se atribuye a David cuando estaba justamente entre los filisteos. ¿Por qué? Porque sabemos que David en el capítulo 17 nos cuenta y nos narra cómo había peleado con Goliat y cómo lo había matado, cómo lo había decapitado y cómo el ejército de los filisteos habían huido y vuelto hacia la zona de su tierra. Es decir, han dejado de invadir esa región, la que estaban queriendo tomar. Y si Saúl ciertamente y todo el ejército hubiesen caído en manos de los filisteos, toda esa región iba a ser desde ese momento ya una región filistea. Sin embargo, se le presenta a David, el ídolo, el que ha matado a 10.000, decenas de miles, en cuanto que Saúl solamente miles. A Saúl, a David. David, el ídolo, David es el que lucha, David es el que se empeña y David es el que va triunfando poco a poco. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos compartiendo con los movimientos de la parroquia San Estanislao, que coincide justamente también, además de las fiestas patronales, con la fiesta fundacional de esta ciudad. Aprovechamos para hablar con los integrantes de los diferentes movimientos, dinámicos movimientos realmente. Queremos hoy aquí presentarles otro movimiento. ¿Qué tal? Bienvenido entonces a Ñande Yarañe. Gracias, Padre, por permitirnos, ¿verdad? Poder también dar una reseña del camino neocatecumenal. Muy bien. Entonces, ¿cómo están ustedes trabajando? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo ustedes, sobre todo, se están proyectando aquí en San Estanislao, en esta hermosa comunidad parroquial? Y el camino neocatecumenal vino acá en Santaní, el primer carisma de la iglesia, que vino en 1985, hace 38 años que está como prestando, ¿verdad?, servicio en la iglesia, ¿verdad? Se formó en España. En 1964, ¿verdad? Kiko Argüello empezó el camino en ese tiempo. Llegó en 1979, llegó en Paraguay y a los 6 años, ¿verdad? El padre que le recibió allá en Asunción trajo en Santaní al camino neocatecumenal acá en Santaní. Y para poder estar, ¿verdad?, en este caminar que el Señor nos ofrece, nosotros hemos recibido, ¿verdad?, una catequesis de 2 meses, donde el otro es Cristo para nosotros. Y 2 meses de catequesis
hacemos nuestro retiro y de ahí formamos comunidades. Las comunidades empiezan a trabajar nuevamente, ¿verdad? A través de trípode, que tenemos palabra, Eucaristía y convivencia. Y siempre estamos al servicio del párroco. Qué bien, che. O sea que es el movimiento que se expandió aquí hasta Santaní y que también entonces están participando con muchas familias ya actualmente. Exactamente. Nosotros, ¿verdad? Tenemos nuestro estatuto. Tiene un reconocimiento de la Santa Sede, ¿verdad? El camino neocatecumenal. Claro, como camino. Sí, como camino neocatecumenal. Y así como estoy diciendo, ¿verdad? Que estamos siempre al servicio Aquí de de lo la que parroquia. pueda ordenar Claro. el párroco. Sí, qué bien. Bueno, y usted es la esposa. Yo soy la esposa, soy Bueno, Raquel. Raquel, sí. ¿Y Gracias. cuáles son las actividades? ¿Cómo están, sobre todo ustedes, trabajando aquí con la comunidad, con este hermoso movimiento que es muy conocido, ciertamente, en toda la iglesia? Y como dijo mi marido, estamos a disposición del cura párroco. Sí. Él nos concede, algunas veces tenemos servicios en las capillas donde nos vamos a celebrar algunas veces para las fiestas patronales. Y también nosotros como comunidad, nosotros hacemos la trípode. Nosotros preparamos, celebramos la palabra, preparamos y usamos un libro que se llama León de Fur y usamos la Biblia de Jerusalén para la preparación de la palabra. De esas palabras nosotros elegimos que es el histórico, el profético, la carta y el evangelio, en donde nosotros nos vamos y las comunidades nos reunimos y celebramos esa palabra que habíamos elegido el día anterior. Sí. Y tenemos nuestra Eucaristía. La Eucaristía del camino neocatecumenal no es en la parroquia, o sea, que en la iglesia, es aparte de la iglesia, con todos los hermanos del camino. Nosotros celebramos la Eucaristía, pero también estamos en la iglesia con el cura cuando nos llama. Tenemos la actividad, tenemos también servicio una vez al mes en la parroquia. Ah, sí. Y tenemos después una vez al mes, fin de mes, siempre estamos con la convivencia, donde los hermanos hablan de su día a día, qué pasó en el mes, qué falta en la comunidad y rezamos los laudes. Los laudes nosotros rezamos el día de la convivencia. Ah, entiendo. Sí, es la oración de las horas. Claro. Sí. Y también los días domingos que no tenemos convivencia, nosotros rezamos laudes en familia para transmitirle la fe a los hijos. Y también le rezamos el Shema a la noche y a levantarse a los niños. Entiendo. Sí, y esa es la actividad que nosotros hacemos como comunidad y los mandatos que tenemos para transmitirle la fe a los niños en la casa. Sí. Y para las celebraciones eucarísticas, sobre todo porque unas veces son problemitas, ¿verdad? Encontrar sacerdotes. Aquí en Santaní creo que son 3 sacerdotes, ¿verdad? ¿O tienen más? ¿O tienen uno ya que siempre está disponible para las celebraciones? Porque no es fácil encontrar sacerdotes. Cuando no tenemos sacerdotes, nos acoplamos en la iglesia. Ah, ya. Sí. Y cuando estamos con sacerdotes, sí celebramos la Eucaristía. Claro. Sí. Sí. Y el Padre siempre está dispuesto, Él siempre procura de ponernos sacerdotes, un sacerdote, Él busca el sacerdote que está libre y nos dice, fulano, el sacerdote está libre, pueden celebrar con Él. Claro. Sí. Claro. Y estamos procurando de caminar, eso es lo importante, es un camino de conversión. Así mismo. Es un Ya camino, el sí. mismo nombre, ¿verdad? Que lo dice. Sí, sí. El camino, ¿verdad? Así Camino, también sí. le dicen. Bueno, así estamos compartiendo en la parroquia de San Estanislao con los diferentes movimientos laicales. Volvemos enseguida. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo
y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara-ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la brisa vienes tú, me acaricias, sé que eres tú, calmándome los miedos otra vez, pintándome un bonito amanecer. Y entiendo así que la mejor compañía son tus ojos que me miran. Y siento así que si yo no estoy contigo, mi alma muere de a poquitos. Agradecida estoy, Señor, porque a tu lado solo tengo bendición. Agradecida estoy, me has dado tanto, secaste mi llanto. Gracias, Señor. Ya no hay frío, no hay soledad. De tu mano viene la paz. Me haces florecer para tu jardín. Lloras conmigo y luego me haces sonreír. Y entiendo así que la mejor compañía son tus ojos que me miran. Y siento así que si yo no estoy contigo, mi alma muere de a poquitos. Agradecida estoy, Señor, porque a tu lado solo tengo bendición. Agradecida estoy, me has dado tanto, secaste mi llanto. Gracias, Señor. 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 Me has dado tanto. Gracias, Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara-ñe'e, Antiguo Testamento. Nosotros hoy queremos comenzar con este capítulo 22 que nos dice lo siguiente. David partió de allí y se puso a salvo en la caverna de Adulam. Y al enterarse, sus hermanos y toda la casa de su padre bajaron a unirse a él. Es decir, este capítulo primero nos está mostrando, o mejor dicho, el capítulo 22
versículo 1, versículo primero, nos está mostrando cómo David está huyendo, también ahora está dejando Gad, pudo salvarse. El Salmo 34 nos muestra ese salmo maravilloso, como David entonces se salva de esta situación, pero ahora se va hasta, dice, la caverna de Adulam. Estamos en la caverna de Adulam, va a poto bebé David, va a ese pepe ponuta lleva un programa, angaite bebé en va evento llepo inaku, con angaite bebé o cañimín de no di para o asa por el santuario, yeto pao bebé lleva con Ahimelech, luego sigue, va preguntando, se va zafando, también podemos decir también que se va zafando de esa situación, porque el sacerdote Ahimelech y cuando le ve, verá, le ve solo, le ve caminando en una situación así penosa, que llega también y le pregunta, ¿por qué estás tú solo? Sin nadie que te acompañe. O sea, no es bobito también. Él ahí te veía el sacerdote, si siempre David fue jefe de miles, ¿verdad? Siempre estuvo al frente de un ejército. Entonces, como es que ahora David, uno de los grandes capos de Saúl, ahora viene solo. Y además viene todo así, de esa manera. Vaya a ver cómo estaba David en ese momento, huyendo. Y encima después él mismo comenta, porque él después va a pedir una espada, ¿verdad? David dijo, no tienes a mano una lanza o una espada, porque yo no he traído ni mi espada ni mis armas, debido a la urgencia de la misión encomendada por el rey. Allá. Entonces, a ver, un botado que se llega, imagina, al sacerdote, a Ahimelech. Yo, dice, tuve que salir corriendo. No he traído ni mi espada ni mis armas por la urgencia de la misión encomendada por el rey. Por el rey. Entonces es algo muy urgente. Sin embargo, ciertamente que el sacerdote, bueno, entonces como era David, entonces se deja engañar, ya eso me puede llegar. Y entonces le dice, y el sacerdote respondió, la espada de Goliat, el filisteo que tú derrotaste en el valle del Terebinto, está allí envuelta en un paño, detrás del efod. Tómala si quieres, porque aquí no hay otra cosa. No hay otra espada igual a esa, respondió David, dámela, no hay otra espada igual a esa. Y entonces así continúa la historia, después va hasta Gad, entra justamente, son las cosas bastante extrañas, pero para demostrarnos también y para subrayar que aquí está la fuerza de Dios. Lo que David estaba haciendo era simplemente algo muy humano, algo suyo, algo que lo movilizaba a él, o verdaderamente era una fuerza del Espíritu que lo movía, la fuerza del Espíritu entonces que lo estaba llevando a realizar todas estas acciones suyas. Y entonces nosotros podemos decir ciertamente que el que dirige nuestras acciones siempre es Dios. Y recordemos también, queridos amigos, que desde el primer momento siempre hemos definido que los libros históricos siempre subrayan el aspecto de que el que dirige la historia es Dios. Ave peñan de yara hinalo ya poya. Pero peanañan de yayesa peana, peanañan de mañana, peanañan de yaesa. Ape ya esarie, upe peñan de ikatuko angañe puno lleva ya guataya, pero guata peñan de yara. Oyeruri haiseñan de, ayayapo, peja eje y añande. Y bueno, y así entonces nos encontramos con este David en este momento le decimos frente a una banda. Miren los que se van a unir a él al enterarse de sus hermanos y toda la casa de su padre, bajaron a unirse con él. Además se le juntaron todos los que estaban en algún aprieto. Es decir, aquí viene entre comillas, eso vamos a decirlo nosotros un poco con nuestro mundo actual, con nuestras novelas actuales y con nuestros cuentos y narraciones actuales. ¿Cuál es el famoso Robin Hood? ¿Entienden? Se les unió ¿quiénes? Y los pobres, esos que estaban en necesidad. Umiaú o Hendú, vamos a unirnos. Y dice que se le unieron más de 400 hombres. Es decir, que David comienza de nuevo, poco a poco, a juntar un ejército. Volvemos enseguida con más ñandillarañe
Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara-ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara-ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Se acerca un evento imperdible que transformará tu vida. Presentamos el 12º Congreso Nacional Misión Latinoamericana 2023. Apostolado María Reina de la Paz, con la destacada presencia del fray Bonimir Pavicic Onf, párroco de Medjugorje. Este congreso se llevará a cabo en el local de la parroquia San Francisco Javier en La Colmena, Paraguay, los días 25 y 26 de noviembre. ¿Qué te espera en este congreso? 2 días repletos de espiritualidad y conexión. Sábado 25 de noviembre, desde las 7 hasta las 19 horas. Y domingo de 8 a 16 horas. Comunícate con nosotros a través de los números de contacto que aparecen en pantalla. Este es el evento que fortalecerá tu fe, te llenará de inspiración y te conectará con otros en una comunidad unida en la fe. Te esperamos para compartir esta experiencia única. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, como todos los días que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece y nos ayuda sobre todo a dar pasos importantes en nuestro camino de vida cristiana. Este día Ñandé entonces ya celebramos la memoria de San Andrés Dunk y sus compañeros mártires. Hoy del primer libro de los Macabeos estamos en el capítulo 4, versículo 36 al 37, y del 52 al 59. Judas Macabeo y sus hermanos dijeron: nuestros enemigos han sido aplastados. Subamos a purificar el santuario y a celebrar su dedicación. Entonces se reunió todo el ejército y subieron al monte Sión. El día 25 del 9º mes, llamado Quisleu, del año 148, se levantaron al despuntar el alba y ofrecieron un sacrificio conforme a la ley sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían erigido. Este fue dedicado con cantos, cítaras, arpas, címbalos, justamente en el mismo mes y en el mismo día en que los paganos le habían profanado. Todo el pueblo cayó con el rostro en tierra y adoraron y bendijeron al cielo que les había dado la victoria. Entonces, queridos amigos, esta lectura del día de hoy nos está animando a cada uno de nosotros a luchar, a pelear. Ñañona y noana, justamente por nuestra fe, es decir, esa lucha interior contra todo mal, esa lucha como nación contra todo mal. Este es el momento, queridos amigos, en que nuestra sociedad también está recibiendo tantos golpes por todas partes. El mal, ¿verdad?, que nos acecha, pero lleva siempre el mal que acecha. Aquí, justamente en la palabra de Dios, nos damos cuenta cómo el pueblo de Israel en ese momento estaba siendo azotado por el mal desde lo exterior. Y aquí entonces es la lucha de una nación. Aquí le estamos viendo justamente al pueblo, a los macabeos, que comienzan a luchar, comienzan a organizar su propia fe y a demostrar esa fe en el Señor. Contra todo aquello que es negativo. Porque que nos están acechando a nuestra sociedad, a nuestra familia, a nuestra nación. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Misericordia, Señor, que he pecado. Tenme piedad, oh Señor. Crea en mí un puro corazón, renuévame, Señor, con tu espíritu. Misericordia, Dios mío, por tu amor, por tu compasión borra mi culpa. Lávame a fondo de mi delito, de mis faltas purifícame. Pues mi delito yo lo reconozco, sin cesar mi culpa está ante mí. Contra ti solo pequé, lo malo a tus ojos cometí. Misericordia, Señor, que he pecado, tenme piedad, oh Señor. Crea en mí un puro corazón, renuévame, Señor, con tu espíritu. Crea en mí un puro corazón, renuévame con firme espíritu. No me rechaces lejos de tu rostro, no me quites tu espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, con generoso espíritu afiánzame. Abre mis labios y proclamaré tu alabanza, oh mi Salvador. Misericordia, Señor, que he pecado, tenme piedad, oh Señor. Crea en mí un puro corazón, renuévame, Señor, con tu espíritu. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Nosotros hoy queremos comenzar con este capítulo 22 que nos dice lo siguiente. David partió de allí y se puso a salvo en la caverna de Adulam. Y al enterarse, sus hermanos y toda la casa de su padre bajaron a unirse a él. Es decir, este capítulo primero nos está mostrando
o mejor dicho, el capítulo 22, versículo 1, versículo primero, nos está mostrando cómo David está huyendo, también ahora está dejando Gad, pudo salvarse. El Salmo 34 nos muestra ese salmo maravilloso, como David entonces se salva de esta situación, pero ahora se va hasta, dice, la caverna de Adulam. Estamos en la caverna de Adulam, va a poto bebé David, va a ese pepe ponuta lleva un programa, angaite bebé en va evento llepo inakui, con angaite bebé o cañimín de no di para o asa por el santuario, yeto pao bebé lleva con Ahimelech, luego sigue, va preguntando, se va zafando, también podemos decir también que se va zafando de esa situación, porque el sacerdote Ahimelech y cuando le ve, verá, le ve solo, le ve caminando en una situación así penosa, que llega también y le pregunta, ¿por qué estás tú solo? Sin nadie que te acompañe. O sea, no es bobito también. Él ahí te veía el sacerdote, si siempre David fue jefe de miles, ¿verdad? Siempre estuvo al frente de un ejército. Entonces, como es que ahora David, uno de los grandes capos de Saúl, ahora viene solo. Y además viene todo así, de esa manera. Vaya a ver cómo estaba David en ese momento, huyendo. Y encima después él mismo comenta, porque él después va a pedir una espada, ¿verdad? David dijo, no tienes a mano una lanza o una espada, porque yo no he traído ni mi espada ni mis armas, debido a la urgencia de la misión encomendada por el rey. Allá. Entonces, a ver, un botado que se llega, imagina, al sacerdote, a Ahimelech. Yo, dice, tuve que salir corriendo. No he traído ni mi espada ni mis armas por la urgencia de la misión encomendada por el rey. Por el rey. Entonces es algo muy urgente. Sin embargo, ciertamente que el sacerdote, bueno, entonces como era David, entonces se deja engañar, ya eso me puede ¿verdad? Y entonces le dice, y el sacerdote respondió, la espada de Goliat, el filisteo que tú derrotaste en el valle del Terebinto, está allí envuelta en un paño, detrás del efod. Tómala si quieres, porque aquí no hay otra cosa. No hay otra espada igual a esa, respondió David, dámela, no hay otra espada igual a esa. Y entonces así continúa la historia, después va hasta Gad, entra justamente, son las cosas bastante extrañas, pero para demostrarnos también y para subrayar que aquí está la fuerza de Dios. Lo que David estaba haciendo era simplemente algo muy humano, algo suyo, algo que lo movilizaba a él, o verdaderamente era una fuerza del Espíritu que lo movía, la fuerza del Espíritu entonces que lo estaba llevando a realizar todas estas acciones suyas. Y entonces nosotros podemos decir ciertamente que el que dirige nuestras acciones siempre es Dios. Y recordemos también, queridos amigos, que desde el primer momento siempre hemos definido que los libros históricos siempre subrayan el aspecto de que el que dirige la historia es Dios. Ave peñan de yara hinalo ya poya. Pero upeanañan de yayesa peana, upeanañan de mañana, upeanañan de yaesha. Ape yaesharie, upe peñan de ikatuko angañe puno lleva ya guataya, pero guata peñan de yara. Oyeruri haiseñan de ayayapo, peja eje y añande. Y bueno, y así entonces nos encontramos con este David en este momento le decimos frente a una banda. Miren los que se van a unir a él al enterarse de sus hermanos y toda la casa de su padre, bajaron a unirse con él. Además se le juntaron todos los que estaban en algún aprieto. Es decir, aquí viene entre comillas, eso vamos a decirlo nosotros un poco con nuestro mundo actual, con nuestras novelas actuales y con nuestros cuentos y narraciones actuales. ¿Cuál es el famoso Robin Hood? ¿Entienden? Se les unió ¿quiénes? Y los pobres, esos que estaban en necesidad. Umiaú o Hendú, vamos a unirnos. Y dice que se le unieron más de 400 hombres. Es decir, que David comienza de nuevo, poco a poco, a juntar un ejército.
Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Apoyado sobre la carcomida baranda de la cubierta, el padre José de Pignatelli permaneció largo rato mirando a su querida Tarragona y recordando el cálido transcurso de su noviciado jesuítico en ella. Cuando el puerto se perdió atrás del horizonte, volvió a la realidad y reanudó el trabajo de consuelo y asistencia a sus compañeros que, apiñados en todo el desvencijado barco, no dejaban espacio ni para caminar entre ellos. Y a la par que le repartía comida, consuelo y amor, oraba pidiéndole a Dios que aliviara sus penurias y las de los otros 531 jesuitas, que repartidos en el convoy de 12 bajeles que seguían al suyo, apenas empezaban ese 3 de abril de 1767, una penosa travesía al garete, porque en la mayoría de los puertos en los que pidieron asilo no les permitieron desembarcar y en unos pocos los aceptaron temporalmente. Se dieron casos en los que tuvieron que aguantar en sus embarcaciones fondeadas en los muelles durante varias semanas, y ello naturalmente melló la salud de los más viejos y algunos murieron sin tocar tierra. En todo este periplo, el padre José Pignatelli se convirtió en el ángel de la guarda de todos, labor que se apechó con mayor celo y amor cuando por fin la flota arribó al puerto de Sestri el 22 de septiembre de 1768. Y desde allí encabezó la marcha a pie de los exiliados, que duró 3 semanas, hacia el corazón de los estados pontificios, en donde ya lo esperaba una legión de 5.000 jesuitas expulsados principalmente de Francia y de los dominios de España, incluso los de ultramar, y con mucha dificultad logró ubicarlos en distintos conventos de la Compañía en Roma y en otras ciudades cercanas, sin descuidar el espíritu ni la práctica de la regla de San Ignacio. José Ignacio Pignatelli, nacido el 27 de diciembre de 1737 en Zaragoza, España, quedó huérfano de padre y madre antes de cumplir los 10 años, pero sus hermanos mayores, Joaquín y María Francisca, que se hicieron cargo de él y de su hermano menor Nicolás, los matricularon en el Colegio Jesuita de Zaragoza, en el que José se destacó por su piedad precoz, su devoción a la Santísima Virgen y su decidida entrega a los estudios básicos, lo que le abrió de par en par las puertas del noviciado de la Compañía de Jesús en Tarragona, al que ingresó cuando contaba 16 años en 1753. 2 años después continuó en Manresa su preparación en retórica, lenguas griega y hebrea, de ahí pasó a Calatayud, en donde terminó filosofía, y volvió a Zaragoza para completar su formación teológica y recibir la ordenación sacerdotal en 1762. Dada su precaria salud, le permitieron quedarse allí como profesor de gramática latina, pero el padre José Pignatelli no se olvidó de su verdadera vocación, el amor por los desvalidos, y se puso al servicio de los enfermos y los presos en el hospital y en la cárcel de la ciudad. Cuando comenzó, en 1767, la persecución contra los jesuitas en España y Francia, por razones políticas e instigación de la francmasonería de ambos países, permaneció firme y salió con todos sus compañeros hacia el exilio, en el que encarnó el liderazgo espiritual que requería la situación, y mucho más después de que el Papa Clemente XIV, presionado por Carlos III de España y Luis XV de Francia, suprimiera oficialmente la Compañía de Jesús el 21 de julio de 1773, medida que dejó desamparados y proscritos a 24.000 jesuitas en todo el mundo. Afortunadamente, una lucecita quedó encendida en Rusia, en donde la emperatriz Catalina la Grande se negó a cumplir esta bula y permitió que allí siguieran viviendo en comunidad, ejerciendo su apostolado, y acogió a muchos exiliados jesuitas. Entonces, San José de Pignatelli aprovechó y por esta rendija coló a los novicios que fueron recibidos en los conventos rusos
y mantuvo la llama ignaciana encendida porque atendía a los desvalidos, visitaba las ciudades en las que vivían como seglares abandonados, los proveía, acompañaba, animaba y luchaba ante todas las instancias para la restauración de la compañía. Y tanto esfuerzo empezó a dar resultado a principios del siglo XIX, cuando el Papa Pío VII flexibilizó la posición de la Iglesia y cautelosamente enfrentó la oposición de Napoleón y de otros monarcas que insistían en la supresión, pero el tiempo no le alcanzó a San José Pignatelli para ver rehabilitada la Compañía de Jesús, porque murió en Roma el 15 de noviembre de 1811 y 3 años después, el 7 de agosto de 1814, el mismo Papa Pío VII oficializó el restablecimiento de la Compañía de Jesús en todo el mundo. El Papa Pío XII lo canonizó el 12 de junio de 1954 y lo reconoció como el restaurador de la Compañía de Jesús. Por eso hoy, 24 de noviembre, día de su festividad, pidámosle a San José Pignatelli que conserve nuestra fe cuando creamos que todo se ha perdido. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Noviembre, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Qué maravilloso, cuánto nos ha amado Dios al enviarnos a su Hijo para nuestra salvación. En la cruz su vida dio y con su gracia nos bendijo. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Qué maravilloso don, cuánto nos ha amado Dios, que en su Hijo somos hijos. Él nos trae libertad, Él ofrece gracia y paz. Dios hace todo nuevo y bueno. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. En la cruz todo bien derramó. Te alabamos, Cristo, y
te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 22, Ñamuñe Perumina, versículo 1. David partió de allí y se puso a salvo en la caverna de Adulam. Pero después continúa algo muy interesante, porque desde aquí David va a comenzar entonces a preparar también su ejército. Es decir, que David también tiene sus seguidores. ¿Quiénes son? En primer lugar, dice, al enterarse sus hermanos y toda la casa de su padre, bajaron a unirse con él. Bajaron a unirse con él. Bueno, vamos a quedar por ahora hasta ahí con estos primeros versículos. Entonces, dice que huyó a la cueva de Adulam. Ya es a mí entonces, este fue un lugar de refugio de David. Se refugia, David sigue huyendo. Saúl no se cansa de buscarlo y lo busca y lo procura y quiere asesinarlo. Y este es un lugar entonces seguro para David, ojo cañueve. No podía ir a su casa, no podía ir al palacio, no podía ir con Samuel. Recuerden que también Samuel corría peligro de muerte. No es fácil, no es fácil. Él también corría peligro de muerte. No podía ir ahí a refugiarse y decirle Samuel, ave e intercede mina ante el rey Saúl. ¿Se acuerdan que justamente cuando ya Samuel recibió la orden de Dios en el capítulo 16 para ir nada más y nada menos que a consagrar a David? Él tuvo miedo. El Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar lamentando? Llena tu frasco de aceite y parte. Yo te envío a Jesé, el de Belén, porque he visto entre sus hijos al que quiero como rey. Aquí está, vendo por ahí. Samuel respondió, ¿cómo voy a ir? Si se entera Saúl me matará. Si se entera Saúl me matará. La Shaja Maína, ¿verdad? Para nada más y nada menos que consagrar a David. Imagínense si ahora Samuel en un momento le dice a Saúl, ¿sabe qué? Sé que mamá consagra, algo la rey. Digo, a ver, piare imagina. Tarde piaste, le piare imagina. Entonces te donde manderoga bella, pan te va a entregar la entrega de pollo. Sin embargo, de parte de David siempre nosotros encontramos, dijimos varias veces, un respeto total y absoluto hacia la figura de Saúl, ¿verdad? Porque él mismo también hubiese hecho un golpe de estado en ese momento, hubiese luchado, le hubiese hecho desaparecer incluso a Saúl, porque recuerden, primero lo dice, el Señor estaba con él. Segundo, David mataba 10.000 en cuanto que Saúl mataba 1.000. Entonces estas son formas como el autor sagrado nos está enseñando y nos está diciendo que la figura de David es muy interesante porque David respeta entre comillas a su adversario, pero respeta porque es un consagrado de Dios. Este rey fue puesto por Dios. Este que está aquí delante verdaderamente está respondiendo a una llamada de Dios. Y entonces aquí, al final de cuentas, David tiene que estar muy cauto, porque
yo le puedo respetar, pero sin embargo él no me respeta. Pero no por eso también entonces David entiende que esto era como para hacerle un golpe de estado, una pelea, una revolución, ir, luchar y apoderarse del poder, ¿verdad? No, en ningún momento escuchamos esto, todo lo contrario, todo lo contrario. David entonces prefiere huir, David prefiere entonces dejar, bueno, que gobierne. Solamente el que está empecinado verdaderamente es, en este caso, el propio Saúl. Jonatán incluso, que sería el heredero del trono, él no dice nada y todo lo contrario, era muy amigo. Incluso en ese capítulo 18, ¿verdad? Cuando se encuentra con David, ellos se hacen muy amigos y él allí incluso le entrega todo. Apenas David terminó de hablar con Saúl, Jonatán se encariñó con él y llegó a quererlo como a sí mismo. Saúl le dijo, quédate con él aquel día y yo no lo dejo volver a la casa de su padre. Entonces Saúl lo hizo quedar con él aquel día y no lo dejó volver a la casa de su padre. Es decir, esto es con respecto a David. Se quedó en el palacio, se quedó ahí con su nuevo amigo Samuel, Jonatán. Y entonces Jonatán hizo un pacto con David. Jonatán hace un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Él se despojó. Miren lo que Jonatán en el primer momento, en el primer encuentro, lo que está haciendo. Él se despojó del manto que llevaba puesto y se lo dio a David. Y lo hizo lo mismo con su indumentaria y hasta con su salida y hasta con su espada, su arco y su cinturón. Justamente los elementos que representan nada más y nada menos que la figura del rey. Todos estos elementos son los que simbolizan, son los que le dan, entre comillas, la autoridad, la figura al rey. Y justamente Jonatán es eso lo que le regala, hace un pacto, le regala, le dona. Con esto le está diciendo, ¿sabes qué, David? Yo me doy cuenta de serán de valetere, de valete belleve. Imagínate lo que hiciste, toda esta proeza, ¿quién lo haría? Entonces a David se le está presentando ante el gran Goliat, el vencedor, pero no vencedor simplemente de una muerte, a través de una muerte, que es la de Goliat, sino que verdaderamente le están presentando también aquí como un vencedor, pero para que Israel se sienta libre, para que Israel se sienta salvado. Opera entonces na entero guasuya y ñande upese ya poñena, ¿verdad? A ver, ñande, ya que esto se refiere un poco a la política nuestra, no es que nos ponemos, ¿verdad?, como para salvar al pueblo. Yo soy capaz de darte, yo soy capaz de renunciar a esto. ¿Por qué? Y porque justamente al renunciar yo a todas estas cosas, lo que estoy haciendo es nada más que entregarte, nada más que reconocer esa cualidad y esa capacidad que Dios te ha dado para llevar de la tendotana. Es interesante, ¿verdad? Es interesante cómo nosotros vamos descubriendo estas cosas y cómo vamos viendo. Pero ahora, sin embargo, como Saúl se metió en la cabeza, y ahí está el pensamiento simplemente humano, el pensamiento simplemente suyo que está queriendo lo suyo, porque le interesa lo suyo, y no Israel, no el pueblo de Israel, sino que su orgullo, lo que le interesa a él entonces continuar en esa dinastía y sobre todo entonces de esta manera sobrepasar sobre todo aquello que podría ser la voluntad de Dios. No ñe porando yete oyan de irinamba iñan de yaran de la hipotare. Upea se añandu apeare abeyu añemo inde pou beñeba eremi hangwa semba eba yapona ma esa pa yapona. Sin embargo, David sigue peleando, sigue luchando, pero con esa prudencia de alguien que se siente llamado por Dios, pero para algo grandioso. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Seguiremos nuestros cursos bíblicos más adelante. Les invito siempre a sintonizarnos
Antiguo Testamento. Y les dejo ahora la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.